Les presento al señor Maurice Farisinet. Él es consultor internacional de seguridad de la información y ciberseguridad. Él es miembro del Comité de Ciberseguridad de ASIS Perú, ingeniero de sistemas e informática con estudios en maestría en ingeniería de sistemas y experiencia de 20 años en auditoría de seguridad informática, seguridad de la información y gestión de TI. Cuenta también con experiencia en manejo y docencia en ethical hacking, análisis forense y seguridad perimetral. Actualmente se desempeña actividades de consultoría de seguridad para entidades públicas y privadas. El señor Maurice Fraissinet tiene a cargo el bloque 1 de nuestra Convención Online de Seguridad, Privacidad y Redes Sociales. Adelante, Maurice, con tu ponencia. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Por favor, dame permiso para compartir. Bueno, quiero primero empezar esta exposición agradeciendo a todos los que están acompañándonos el día de hoy y expresarles la alegría que tenemos de tener 25 años con grandes aportes que se hacen no solamente así a nivel mundial, sino en especial aquí en Perú, en la región, con los diferentes capítulos, con las diferentes modalidades que tenemos de llegar a la seguridad. La seguridad es un pilar fundamental en las organizaciones porque evita justamente de manera proactiva tener incidentes que puedan repercutir en la disponibilidad, en la integridad de la información. El día de hoy vamos a ver en este primer bloque un tema que es importantísimo, que es el tema de privacidad y redes sociales, y para el cual hicimos previamente, preparamos una encuesta. La encuesta estaba dirigida a un poquito entender qué cosa pensábamos en el sector de la privacidad y las redes sociales, y de esa manera hemos construido esta presentación. Es decir, la presentación está construida en base a lo que hemos recibido de la encuesta. Ese feedback nos ha ayudado a establecer los parámetros de esta presentación. Bueno, en esta URL les he dejado la presentación por si desean descargarla. La volveré a poner también al final de la presentación y por supuesto que también estará en las redes sociales y los sitios de ASIS. La agenda que tenemos para hoy es una agenda bastante ambiciosa. Voy a tratar de resumir en el tiempo que tengo. Vamos a ver la encuesta de privacidad y redes sociales que trabajamos con ustedes y que muy cordialmente nos respondieron. Vamos a ver algunos conceptos iniciales de todo lo que es privacidad y el enfoque hacia las redes sociales. Veremos el tema que está hoy en día en boca de todos, que a raíz de COVID-19 tenemos que trabajar algunas estrategias. Actualmente yo estoy como asesor de la presidencia del Consejo de Ministros aquí en Perú, a cargo de justamente los aplicativos que ven todo lo que es COVID-19. Acá en Perú se llama el aplicativo Perú en tus manos. Y les contaré un poquito qué está haciendo el gobierno, cómo está enfocando el contact tracing, qué es contact tracing, cómo se hace. Después pasaremos a ver en los siguientes puntos un poco la privacidad desde el punto de vista de las aplicaciones. Es decir, qué hay con la privacidad en Windows 10, qué hay en Android, qué hay en iOS, qué hay en Google y terminaremos con Facebook. Creemos que de esta manera vamos a concentrar los bloques principales de redes sociales y sistemas operativos. Bueno, ¿qué pasó con la encuesta? La encuesta la iniciamos hace aproximadamente 3 semanas atrás, casi 4, y en esta encuesta han participado, como pueden ver ustedes, mayoritariamente personas que están en el bloque de 40 a 55 años, ¿no? Tenemos un 72% de personas del sexo masculino y 27% del sexo femenino. Cuando hemos hablado sobre esta primera pregunta que a mí me parece fundamental, referida a qué piensas sobre el uso de tus datos personales, fíjense ustedes que el 51.9% nos contesta, no deseo que nadie los use. ¿Qué piensas tú del uso de tus datos personales? ¿Quieres que alguien los use? La mayoría dice que no. Un sector en rojo, que es el 44.3%, nos dice depende de los fines de uso. Es decir, algunos tienen una idea de que podríamos trabajar, pero dependiendo del fin de uso de estos datos personales. Cuando le preguntamos qué tan importante es para ti la privacidad de tus datos, es decir, el número de tu celular, la dirección, las fotos, datos familiares, cuentas bancarias, etcétera, el 95% determina que es muy importante. En cuanto a descargar una aplicación, ¿tú crees que tus datos personales están seguros? El 65.6% nos sorprende y nos dice, nada seguros. Fíjense esa percepción que hay al momento de usar una aplicación en el celular.
Y es una percepción que ya lo hemos notado en otros estudios que también hemos hecho anteriormente, pero muy particularmente nos sorprendió cuando hemos visto que esto estaba enfocado en los temas celulares. No hay mucha confianza en el tema celular. Nos queda claro eso. En cuanto a un tema que también es importante, ¿lees los términos y condiciones o las políticas de privacidad al instalar aplicaciones en tu celular, tablet o computadora? Bueno, nos dicen que el 25% siempre las lee, mientras que un 30.7% solamente las primeras líneas. 33%, es decir, la tercera parte de los encuestados, casi nunca, y un 11% nunca. Esto es muy importante porque realmente en esa parte de las condiciones y términos de las políticas de privacidad se explica mucho de lo que se hace con tu información, que de repente hoy por hoy no lo sabías y trataremos que en esta charla te pueda quedar claro. ¿Qué es lo más que te preocupa sobre tu privacidad? 70% es muy contundente y claro en decir el robo de identidad en mis tarjetas de crédito o débito. Es decir, mayoritariamente todos se van al tema del impacto monetario. Sin embargo, también hay un 15% que tiene conciencia de que hay un tema de robo de archivos o datos personales, fotografías o videos. En cuanto a qué método de protección de datos personales utilizas frecuentemente, es decir, métodos hay muchos, hemos puesto algunos que consideramos que eran los más usados, y efectivamente un 37.7% nos respondió que elige contraseñas seguras. O sea, ven el tema de la seguridad solamente acotado a tener contraseñas que sean seguras y fuertes. Y un 27.4% utiliza un tema de antivirus. ¿Qué operación has realizado recientemente para mejorar tu privacidad? Algunos dicen que han desinstalado aplicaciones y otros que han ajustado la privacidad. Pero vamos, mayoritariamente el 36.3% ha ajustado la configuración de privacidad. Quiere decir que tenemos ya un buen sector de personas que tiene conciencia de que hay parámetros que se pueden ajustar para efectivamente tener mayor privacidad en las redes sociales y en los sistemas operativos. Y en segundo lugar, con 22%, desinstalar una aplicación por motivos de seguridad. En cuanto a cuál es la aplicación que más utilizas en los últimos meses, aquí nos sorprendió que aplastantemente, si ven ustedes, con un 72.6% estaba WhatsApp. ¿Por qué nos sorprendió? Por lo siguiente. Miren, el año 2019 WhatsApp tuvo 12 vulnerabilidades. Y según la compilación que ha hecho el Financial Times, determinó que 7 de esas 12 vulnerabilidades son críticas. Y estamos hablando que es la más usada. Ahora fíjense, si continuamos, tenemos que hay una nueva vulnerabilidad de WhatsApp que permite acceder a tus archivos en Windows y Mac. Esta vulnerabilidad, ¿de qué año es? Del 2020. Es decir, de febrero de este año. Este año han continuado las vulnerabilidades en la red de WhatsApp. Si continuamos, también nos damos cuenta que hay noticias donde la ONU prohibió a sus funcionarios el uso de WhatsApp por motivos de seguridad. Entonces, es interesante cómo ver una relación que hay entre redes sociales y sistemas de vulnerabilidad. Cabe resaltar algo que es muy importante. No quiere decir que cuando hay una vulnerabilidad ya la aplicación se quedó y es vulnerable. Descubierta la vulnerabilidad se parcha y la aplicación consigue seguir estando vigente habiendo cubierto sus vulnerabilidades. Sin embargo, sí llama mucho la atención que frente a otros de su competencia no tienen tantos niveles de vulnerabilidad como los que tuvo WhatsApp en el año 2019 y lo tenemos ahora en el 2020 también. ¿Tienes conocimiento sobre la Ley de Protección de Datos Personales? Esa es una pregunta específicamente enfocada acá a Perú, que es la Ley 29733. Nos dice 46.2% que tiene sí conocimiento de la ley y un 53.8% que no. Y esto nos llevó también a las siguientes láminas que vamos a trabajar en la primera parte de conceptos iniciales. ¿Sabías que cuando aceptas los términos y condiciones al instalar una aplicación, tu información anónima es compartida por terceros? Bueno, sí sabían 53.3%, no sabían 46.7%. Ese 46.7% nos llevó a poner dentro de la presentación una lámina, un slide que hable justamente sobre anonimización. ¿Qué cosa es anonimización y cómo funciona? Y cómo se trabaja, y les explicaré también un poco desde la presidencia de Consejo de Ministros de Perú
cómo trabajamos el concepto de anonimización también. Luego, ¿sabías que los datos que compartes en Internet a través de redes sociales, sitios web y otras aplicaciones nunca se borran realmente? Preocupa que un 41.5% diga que no sabía. 54.7% sí dice que lo sabía y considera ese riesgo. Eso es muy importante. En cuanto a conceptos iniciales, que ya es la primera parte que vamos a ver, como les comenté, todo lo que vamos a ver en adelante se está recogiendo de la parte de la encuesta y cómo hemos recibido el feedback por parte de ustedes. Bueno, empezaríamos viendo por los conceptos de privacidad. Podemos decir que privacidad está enfocado en todo aquello que nos lleva a un ámbito reservado. En Internet podría entenderse, por ejemplo, como todo ese control que nosotros ejercemos para controlar qué información de nosotros sale publicada en las redes sociales. Y por supuesto que muchos de nosotros tenemos la responsabilidad de saber qué fotos subimos, qué videos y qué audios. Porque estos quedan en Internet y muchas personas van a poder, a través de estos mecanismos, saber algo más de nosotros o quizás hasta juzgarnos. ¿Qué serían los datos personales? Los datos personales serían toda información relativa a una persona física, viva, identificada o identificable, y que estos datos me llevan a decir, ok, esta persona es tal. Es decir, el nombre, el domicilio, su localización, el ID, cómo está su tema de salud. Por ejemplo, ahora que estamos viendo registros de salud, si un paciente es positivo, nadie tiene por qué enterarse más que el sector salud que él es positivo. Él tiene derecho a esa privacidad en ese dato personal. Y miren ustedes cómo ya se van juntando privacidad y datos personales. Empiezan a conjugarse y tienen una relación. Y por supuesto que la tienen. Entonces, cuando hacemos alusión a los datos de carácter personal, ello ya está suponiendo hablar de la idea jurídica de la privacidad. Porque estos dos conceptos caminan de la mano y debemos encontrar un equilibrio justamente entre ambos para garantizarlos y que hacer que coexistan. Es un poco la idea. Y aquí es importante hablar de los famosos derechos ARCO. Estos derechos ARCO de acceso, ratificación, cancelación y oposición son derechos importantes que el día de hoy, justamente, yo les voy a dar información de cómo, por ejemplo, ustedes pueden ejercer sus derechos ARCO desde el punto de vista de acceso. Y veremos algo de esta información. Y también veremos el famoso derecho al olvido o la cancelación, ¿no? Bueno, estos derechos ARCO empiezan por el primero, el derecho a acceso, que es el derecho que yo tengo a obtener la información sobre mis propios datos de carácter personal. Es decir, ¿qué cosa sabe de mí Google? ¿Qué cosa sabe de mí Facebook? ¿Qué cosa sabe de mí iOS? ¿Qué cosa sabe de mí Android? Y así. Lógico, porque yo voy dando una serie de datos anonimizados, ya veremos cómo es el término anonimizado, y estos datos anonimizados lo que hacen es determinar justamente de forma anónima cuáles son mis gustos, mis comportamientos, pero en algún momento yo puedo pedir esta información. El derecho de rectificación significa que yo tengo derecho a que algún dato que yo creo que está consignado de manera errónea o inexacta se pueda corregir, o algún dato que esté incompleto. Este derecho de rectificación es importantísimo porque ejerce la capacidad que tiene el individuo de decir, esta información que estás colocando sobre mí es inexacta. El derecho de cancelación, lo que les había mencionado hace un ratito, es básicamente el derecho a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos. Por ejemplo, hemos tenido muchísimos casos en diferentes países de personas que han sido imputadas y acusadas incluso ya por artículos periodísticos, por noticieros, por una revista o por una publicación en la web, bajo un delito que no se probó. Y después de 1 o 2 años de un juicio bastante largo, estas personas salen inocentes de los cargos. Sin embargo, su reputación fue obviamente desinformada con noticias falsas a lo largo de esos 2 años. Esta persona tiene el derecho al olvido, el derecho de cancelación, que es la parte del derecho ARCO, y también, por supuesto, de rectificación por el medio que lo difamó. El derecho de oposición se trata del derecho de que toda persona tiene a oponerse al tratamiento de sus datos. O sea, un ratito, yo no quiero que trates mis datos de esta manera, o por ejemplo, yo quiero saber, yo le he dado mis datos a la empresa A y quisiera saber si la empresa A se lo da a una empresa B, C, D y E, que muchas veces pasa.
tengo derecho a saber eso. Y acá viene el concepto que les había nombrado al principio, les había un poco dado este enfoque, ¿no? Que es la anonimización. Esta es una fórmula que se supone, digo que se supone porque nada es 100% infalible, debe permitir que yo anonimice datos de personas para, por ejemplo, hacer reportes, hacer estudios que tengan que ver con Big Data, con colección de datos, y que estos informes, estos cuadros de mando, no representen a una persona en particular, sino a un grupo de personas. El proceso de anonimización no debería ser reversible. Por ejemplo, ahorita mismo un gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, tenemos la aplicación Perú en tus manos. Esta aplicación, que de repente algunos de ustedes que son de Perú, que estén usando esta aplicación, saben que ahí sale un mapa donde no sale exactamente la ubicación, sino sale más o menos sombreada las manzanas donde han habido positivos y han habido sospechosos de positivos de COVID. Esta información que tenemos nosotros no dice quién es, ni dice el teléfono, ni su dirección, ningún dato personal. Simplemente tenemos positivo, ¿no? Y tenemos una ubicación donde lo ponemos en un mapa. Eso es anonimización. ¿Y quién tiene los datos completos? Los organismos de salud, porque ellos sí tienen que llamar al paciente, tratarlo y de esa manera poder colaborar para su recuperación y obviamente para los demás procedimientos que tienen que ver con la parte de salud. Las otras organizaciones que hacen cuadros de mando, que necesitan información, no tienen por qué tener la información detallada. Ese es el proceso de anonimización. Un error frecuente sí es pensar que la pseudo anonimización es lo mismo que anonimizar, porque el pseudo sí te permite regresar al punto original y eso nos puede generar algunos problemas. Otro concepto importante ya de los últimos para más o menos tener claro lo que vamos a trabajar es el oversharing. Básicamente es el contexto en las redes sociales donde pones toneladas de fotografías, de audios, de videos, es decir, mucho más información de la que tus contactos pueden soportar. Entonces, excesivamente estás llenando tus redes sociales y obviamente eso también compromete un poquito la parte de lo que eres tú, porque estás comunicando demasiada información y sin querer no te das cuenta que estás comprometiendo un poco tu intimidad, porque a través de las diferentes publicaciones expones quién eres, quiénes son tus hijos, quiénes son tus familiares, con quién te reúnes, quién es tu círculo de amigos, con quién te contactas, dónde estudiaste, en dónde trabajas, qué piensas, qué religión tienes, qué partido político te gusta más, qué partido político te gusta menos, qué marcha apoyas, qué marcha no apoyas. A través incluso, no necesariamente de palabras, simplemente con fotografías. Muy bien, ¿qué es el contact tracing y por qué es importante entenderlo en este contexto, sobre todo de pandemia? Bueno, el contact tracing habitualmente lo hemos conocido y ha existido como una medida para trabajar toda la parte de tener a una persona que ha sido contagiada y saber con qué otras personas ha tenido contacto para controlar la propagación de la pandemia. Habitualmente el contact tracing se hacía a mano. Es decir, con un formulario, yo le preguntaba a la persona, bueno, ¿y usted con quién se vio? Ah, me vi con el señor Freycinet, con el señor fulano, y bueno, y apuntábamos eso en un registro, me iba a la casa de esas personas o los ubicaba por teléfono, los llamaba, y veía cuál era su condición de salud si de repente habían tenido alguna incidencia. Y era una manera de controlar la pandemia. Se hacía manualmente. Entonces, el contact tracing busca básicamente la identificación de los contactos una vez confirmado que alguien está infectado por un virus. Nuevamente, en el caso de la estrategia de la presidencia del Perú, si identificamos a un contacto, ya no está anonimizado, ¿verdad? Entonces, la lógica nos dice que esta parte de la identificación de contactos lo tiene que hacer necesariamente un ente de salud. Luego, se elabora una lista de contactos donde se deben incluir todas las personas que se considere que han tenido contacto con este individuo infectado, para de esa manera poder tener la interrelación. Y obviamente, lo que les decía, el seguimiento de contactos. Esto es un poco la idea de un diagrama de bloque, donde tenemos acá a un individuo A, y fíjense que este individuo A, que está en su casa y vive posiblemente con su esposa, que es B, sale a la estación del tren, y aquí en la estación del tren él ha estado muy cerca de una persona C y D. Luego ha ido a su trabajo y ha estado muy cerca de una persona E, F y G, pero
También había una persona HI, pero han estado muy lejos de esta persona, por tanto, fuera de su rango de posible contagio. Luego, él regresa a su casa y nuevamente está con B. Estos puntos, estas interrelaciones, se han ido guardando de manera que se tiene ese registro, pero todavía no se utiliza. En el momento que la persona A da positivo, por ejemplo, para el COVID-19, lo que vamos a hacer ahora es decir, oye, ¿con quién te relacionaste? Y según este gráfico, bueno, con B, muy bien, con C con D, acá está, C con D, con EFG y nadie más, porque H y I estaban fuera de su alcance, ¿verdad? Y lo que hacemos es trabajamos con estas personas una cuarentena de 14 días de manera preventiva para evitar futuros contagios. Esa es la idea. Ahora que ya conocemos cómo es el contact tracing, ¿qué les parece si lo llevamos al ámbito digital? Vamos a llevarlo a lo que es digital contact tracing. ¿Cuál es la forma menos intrusiva que tenemos para hacer este modelo? Porque lo que queremos buscar, recuerden ustedes, que los gobiernos, en general, debemos garantizar dos cosas. Primero, controlar la pandemia. Ese es el objetivo fundamental. Pero también debemos garantizar justamente el tema de nuestra charla del día de hoy, la privacidad, los datos personales. Entonces, este método que estamos viendo aquí parte así. Dos personas, A y B igualito, se unen, conversan. Ambos tienen sus celulares. Mediante Bluetooth, bueno, en realidad para ser más exacto y técnico, es mediante Bluetooth LE, o sea, el Bluetooth de corto alcance, ¿no? El low Bluetooth. Lo que se hace es, se intercambian llaves, es decir, el celular azul de él manda una llave al celular amarillo de ella y viceversa. Intercambian dos llaves. Se almacena en su celular que esa persona estuvo con la otra persona. ¿Qué se está generando aquí? Dos condiciones. Una primera condición de tiempo, es decir, esto tiene que ser un tiempo. Si es un minuto, no lo voy a guardar. Si son 10 minutos, 15, esos son los parámetros que nos van a dar en salud. Hay parámetros ya internacionales que se ajustan a tener ciertos tiempos y lo voy a discutir al principio, al final de la presentación de este capítulo. Pero vamos a decir que es un N tiempo, 10 minutos. Si pasa 10 minutos y siguen juntos, se intercambian las llaves. Listo. En el punto 3, lo que sucede es que él se da cuenta que ha sido detectado con COVID-19 y es positivo. Entonces, él decide autorizar. Ojo, él autoriza. Si él no autoriza, no se comunica. Y se comunica a la nube en el punto 4 que él ha desarrollado la enfermedad. Entonces, lo que va a suceder ahora es que de la aplicación a todas las personas con las que él tuvo contacto, él autoriza que esos mensajes que estaban en su celular salgan de su celular, esas llaves, y empiece a contactar a cada una de esas personas. Estas llaves son anonimizadas también. Entonces, yo no sé, yo le envío a un mensaje, digamos, a un ID de celular. Y le va a llegar en este caso a ella una notificación. Mira, hemos detectado que una persona con la cual tú estuviste cerca ha desarrollado la enfermedad, por lo cual te recomendamos que tengas una cuarentena y que te comuniques con el sector salud o con las personas que se deseen. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ha hecho Google y Apple? Sacaron como que una primera versión y ahora han hecho una segunda versión que ha corregido muchos temas de privacidad y han unido esfuerzos para desarrollar una tecnología de contact trace basada justamente en la tecnología Bluetooth y que más o menos trabaja como les he explicado hace un momento. Entonces, la idea es que esto nuevamente es voluntario. Los gobiernos lo que hacen es desarrollan aplicaciones, si así lo creen conveniente, usando estas APIs de Google y de Apple, y a partir de ahí, con estas APIs ya pueden desarrollar aplicaciones y pueden hacer el circuito que les expliqué anteriormente. Es decir, tenemos dos opciones. Si queremos, usamos el modelo de Google que ha puesto a disposición y Apple, o si no, desarrollamos nuestros propios sistemas de contact trace. Muy bien, entonces empecemos ahora, dada la encuesta, a darles algunos tips muy rápidos y muy directos de cómo pueden mejorar la privacidad. Por ejemplo, en el caso de Windows 10, todos los sistemas operativos, Windows 10, en Android y en celular, ustedes tienen acá un ID de publicidad. Un ID de publicidad. ¿Qué es un ID de publicidad? Es un código algo así como 4722. Entonces, ahora yo tengo mi laptop aquí, donde estoy haciendo mi presentación con ustedes,
Y esta laptop, cuando le instalé mi Windows 10, ya tiene un ID. Ese ID puede ser, vamos a darle un número, 27. Entonces, todas las diferentes acciones que yo voy haciendo se van recolectando en ese ID 27. Entonces, afuera, lo que van a saber es que el ID 27, por ejemplo, da conferencias usando Zoom, le gusta comprar, por ejemplo, no sé, aviones, le gusta comprar libros de tecnología, le gusta comprar antivirus, etc. Es decir, todo el comportamiento sin saber quién es la persona. Se recopilan cuáles son las aplicaciones que tengo instaladas en mi computadora, con qué frecuencia yo las abro, dónde vivo, dónde está mi ubicación, cuál es mi idioma. Pero ¿cómo sabe mi idioma? Ah, es que la computadora, si está en inglés o en francés o en castellano, determina cuál es tu idioma. ¿Ok? Estas opciones están generalmente en configuración de privacidad general y están aquí. Y aquí, si pueden ver ustedes, por defecto vienen activadas estas 4 opciones. La recomendación es que ustedes evalúen y lean cada una de ellas. Por ejemplo, la primera dice, permite que las aplicaciones usen el ID de publicidad para hacer que los anuncios sean más interesantes. Bueno, yo deseo hacer un cambio radical en mi Windows y entonces apago esta opción, la desactivo. Y de repente digo, no, ¿saben qué? Realmente vamos a reducir toda la cantidad de información que vamos a mandar, ¿no? Que Microsoft recopila, que Microsoft, ojo, me está informando que recopila, no lo está haciendo a espaldas mías, entonces yo decido desactivar todas. Listo. Obviamente, de repente la experiencia de usuario va a cambiar un poco porque antes tú, no sé, ponías un pasaje a un lugar que era un pasaje a Miami, por ejemplo, y te aparecían muchas ofertas de pasajes, ¿no? Claro, porque leían tu ID de publicidad, pero ahora no tendrás esa opción. Luego te sentirás de repente que estás ahora ofreciendo menos información. Esto vendría a ser algo así, imagínate, como que te vas al supermercado y tienes una persona atrás tuyo que está mirando lo que compras. Entonces, agarra y va con un papelito. Oye, Maurice Freixenet agarró la galleta tal. No la compró, la agarró, lo anoto. Por algo la agarró. Compró la leche tal, compró la mantequilla tal, ¿no es cierto? Compró 5 yogures de tal marca, porque estaban en oferta a tal precio. Entonces, voy haciendo una bitácora de los diferentes comportamientos y al final, sumando esto de muchas personas, sale este famoso concepto de la Big Data, información que me puede decir qué prefieren las personas, cómo prefieren usarlo, etc. Bueno, aquí hay un tema que es súper importante y que se los puse a manera de ejemplo. Esta es una página que ustedes pueden, si quieres ver, de muchas páginas que hay, ¿eh? Elegí una, se llama Actualidad Gadget. Es más, ni siquiera sé a qué se refiere la página, pero la puse ahí porque fue una de las primeras que encontré. Ahora, algunas páginas ya tienen por normatividad, en Perú todavía no tenemos esto obligatorio, de decirte, tu privacidad es importante y tú tienes que aceptar que vas a enviar justamente esa información que tú ni siquiera sabes que envías. O sea, antes la página te aparecía y simplemente tú usabas la página, navegabas y no te das cuenta la cantidad de información que estabas enviando y sobre todo, a quién la estabas enviando. Bueno, aquí yo decido darle clic en más opciones porque quiero investigar un poco más. Primero, me aparece esto, si quiero notificaciones, y a veces no entendemos qué es esto. Si le damos continuar, lo que va a pasar es que en la parte inferior de tu computador van a empezar a aparecer notificaciones de esta página web cuando publica un artículo o hace algo y te van a estar de repente, para algunos sería un poco molestoso, quizás para otros no. Luego tenemos el tema de darle aquí en opciones y miren lo que aparece en opciones. A ver, ¿qué información vas a enviar? Y te va diciendo acá si la quieres prender o apagar. Por ejemplo, el almacenamiento de la información que ya está almacenada en tus dispositivos. Quiere decir que tú visitas otras páginas, fíjate, y estas páginas van dejando alguna información y viene otra página y se recoge todo eso. No solamente se recoge lo del momento, se recoge lo anterior también. Y seguimos viendo, y fíjate, tenemos, por ejemplo, personalizado, tenemos, por ejemplo, selección de informes de contenido, de recogida de información, etcétera. Y llegamos a una sección que dice Partners. Y quiero que nos concentremos un ratito acá para que nos demos cuenta la dimensión de esta situación. Dice, almacenamiento y acceso de información. El almacenamiento de información o el acceso a información que ya está almacenada en tu dispositivo
como identificadores de publicidad, identificadores de dispositivo, cookies y tecnologías similares, ¿las quieres activar? Entonces yo fui más curioso y dije, ¿sabes qué? Quiero darle clic en más opciones para ver quiénes se van a llevar esa información. Ojo, no todas las páginas web tienen este nivel de detalle, solo algunas. Pero sí les puedo asegurar que casi la mayoría hace lo mismo que estas páginas, sino que no lo ponen tan exhaustivamente abierto. Ok, le di clic acá en opciones. Y miren lo que apareció. Me dice, partners, tu privacidad es importante. Estas son las empresas a las cuales se le va a enviar tu información. Bueno, ustedes dirán, ajá, 1, 2, bueno, pues son 6, pues no, claro, qué escándalo, pero Mauricio, son 6. Un ratito, acá están las empresas. Esas son las empresas a las cuales le envías la información. No creas que terminé, sigue. Todavía no termina, sigue. No termina, sigue. Sigue y termina. 1, 2, 3, 4, 5 páginas de empresas a las cuales le envío información. Cogen información de mi computadora y le envían. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés? Porque obviamente la información después es vendida para hacer estos estudios. Es muy interesante, ¿no? Si vamos a otra sección que es partners para el tema de personalización, igual. Y siguen las páginas. Bueno, esto es importante que lo sepas. Es información anonimizada, pero esa información anonimizada tuya se está yendo a este gran número de empresas para que trabajen efectos de publicidad y una serie de situaciones. Ok, eso es un poco lo que nos pasa en el día a día con el mundo de Windows, con el mundo de las páginas web, los cookies, que son esas variables temporales que se van generando. ¿Cómo podemos evitar esto en Android? Bueno, en Android tenemos diferentes categorías. Bueno, yo he hecho acá con Android 10, ¿no? Me he ido a las últimas versiones. Discúlpenme si alguno tiene un Android 8 o un Android 5 más antiguo, porque no es igual, pero solamente lo he puesto con la intención de que ustedes tengan este material y puedan darse una idea de cómo pueden ir a empezar a trabajar y ordenar su tema de privacidad. Menú privacidad, servicios personalizados al dispositivo, y aquí, por ejemplo, yo podría borrar datos, ¿no? Borrar datos. Puedo, por ejemplo, gestionar los permisos que tienen mis aplicaciones. O sea, en privacidad, gestiono los permisos y puedo ver las aplicaciones y qué permisos tienen, qué ajustes tienen. Puedo permitir o denegar, ¿no? Por ejemplo, que hay una aplicación Telegram, la selecciono y puedo permitir o denegar que el acceso al almacenamiento de esta aplicación. Bueno, Telegram sí necesito que tenga acceso, le permito, pero muy probablemente habrán otras que no quieras. Igual con el control del acceso a tu ubicación. O sea, claro, si estás trabajando con un teléfono y te sientes muy cómodo que el teléfono te diga, Maurice, ¿a dónde quieres ir? Quiero ir a tal lugar, y usas tu Waze o usas tu Google Maps y ese es tu día a día, pues no lo desactives porque no vas a poder trabajar. Pero si te vas al otro extremo y te molesta de que estás en una reunión con alguien y al final sepan dónde has estado, cómo has estado, con quién estuviste, y ahora vamos a ver un ejemplo, de repente vayas a considerar desactivar esta opción y activarla solamente cuando quieras usarla. Será un poco más engorroso, pero de repente suena un poco mejor para ti. Cada uno tendrá que ajustar sus términos de privacidad. Igual con los servicios nativos de Google, es decir, todos los servicios de Gmail, Chrome, ¿qué opciones tienen? Me prenden la cámara, me prenden el micrófono, utilizan la información. Bueno, también se puede revisar toda esa información. Lo mismo sucede para el iOS. Hemos considerado acá la versión 13. iOS tiene también mecanismos de seguridad que pueden ustedes reforzar, como el Face ID y código, ¿no? Pueden requerir el reconocimiento facial para mayor garantía. Y también en ajustes pueden ustedes ver sus aplicaciones y qué permisos tienen las aplicaciones, cuáles utilizan cámara, cuáles requieren Face ID, por ejemplo, para iniciarse. Una opción que funciona muy bien, por ejemplo, es someter las aplicaciones bancarias a que primero tenga un Face ID, ¿no? Para evitar que las aplicaciones se puedan lanzar sin tu permiso. Entonces, es interesante. Pueden ustedes combinar estas opciones. Después tenemos todo lo que tiene que ver con inicios de sesión de tu dispositivo, dónde empezaste una sesión, y también puedes eliminar la cuenta, ¿no? En el caso de Google, también Google como tal, y sobre todo cuando se coloque en Android o en tu computador, tiene una serie de políticas de privacidad.
Y nos pareció interesante poner esto de los mapas. Si ustedes ahora mismo van a su máquina en Windows o en su celular y ponen Google Maps, obviamente tienen que tener, si están en su computadora, en su laptop, tienen que tener abierta la cuenta del correo que utilizan habitualmente en el celular, ¿ok? La que utilizan aquí. Entonces, les va a abrir el mapa y ustedes, por ejemplo, les pueden decir tus rutas, le pueden dar clic aquí en tus rutas y se van a dar cuenta que les salen unos puntitos rojos, puede ser en diferentes países, donde han estado ustedes, donde frecuentemente paran. Y ustedes pueden, aquí en Google, por ejemplo, poner una fecha en especial. Acá hicimos el ejemplo con una persona que se dedica a hacer este movimiento de mercadería y le pedimos, por favor, que nos prestara su Google para esta demostración, dado que yo lo tengo desactivado, no podía hacer un ejemplo. Entonces, le pedimos el día 16, que fue hace 2 días. ¿Qué estuvo haciendo esta persona el día 16 de junio del 2020? Y aquí nos da el recorrido. Fíjense, este es un recorrido que se ha dado desde La Victoria y se ha ido por Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, hasta Villa María del Triunfo, y un recorrido bastante amplio, ¿no? Lo interesante es esta zona que está aquí, que lo agrando acá, ¿no? 16 de junio, 40 kilómetros hechos en carro, con 2 horas 4 minutos de duración, y 900 metros hechos a pie, demoró 12 minutos. Es decir, nos censa la velocidad y nos dice si fue en carro, si fue en bicicleta, si fue a pie, y tenemos toda la información. Fíjense, este es el recorrido que esta persona hizo a pie, ¿sí? Aquí podemos verlo, y lo que está en celeste y lo que está en azul es lo que hizo, obviamente, en carro. Podemos reconstruir, fíjense, a través de las pantallas que están aquí al costadito, deslizan acá, y ustedes reconstruyen todo. Por ejemplo, esta persona en particular caminó a pie 900 metros desde la avenida La Aviación, se fue a la estación del tren Arriola, entonces parece que iba a subir al tren, pero por algún motivo no tomó el tren. Nos hubiéramos dado cuenta que fue el tren, pero no fue el tren, y se fue en automóvil, ¿no? Se fue en automóvil 26.6 kilómetros, esto lo hizo en 46 minutos, de las 2 de la tarde a las 3. Y luego hizo otro trayecto, fue también a la estación del tren otra vez, ya está medio raro esto, ¿no? 2 veces a la estación del tren y nunca lo toman. No lo tomó por algo, y después hizo 24 minutos más en automóvil, posiblemente fue a recoger algo. Pero miren lo interesante, esta persona le pasó a la persona que le estaba llevando la mercadería unos mensajes por WhatsApp. Y miren, aquí están las fotos. Y están ahí en el mapa. O sea, en el mapa también se adjuntaron las fotos de lo que le estaba mandando. Es decir, nos hemos enterado toda la secuencia de datos, incluso si tomó fotos, las tenemos y sabemos qué es lo que mandó. Interesante darnos cuenta cuánto puede conocer las redes sociales de nosotros. Ese es el efecto en el cual ustedes tienen que buscar el equilibrio entre su privacidad y la comodidad que nos da la tecnología. La tecnología no es mala, hay que saberla gestionar. Bueno, y aquí entramos a la configuración de Google. ¿Para qué? Para un poquito explicarles que dentro de la pestaña privacidad, ustedes pueden ir a las opciones de datos y personalización, y aquí tienen, está en la siguiente lámina más detallado, algunas de las opciones que pueden trabajar. Por ejemplo, la actividad web y aplicaciones, su historial de ubicaciones y su historial de YouTube están activados por default. Ustedes lo que pueden hacer es ir, por ejemplo, actividad web, le dan clic aquí para desactivarlo, le sale esta pantalla y le digo páusalo. Y lo que hago ahí es pausar que me esté gestionando la parte de actividad web. Es decir, todo lo que hago en la web ya no lo va a coger Google. Y así con cada una de las opciones, y podría ir parando, ¿ven?, los servicios. Si hacen esto, se van a dar cuenta que su mapa ya va a desaparecer, ya no van a haber datos que se puedan activar, igual con los historiales. Pero hay algo muy importante que me gustaría que hagan el día de hoy, si pueden, porque demora un poco. Váyanse un poquito más abajo, ahí en las opciones de privacidad, y donde dice datos y personalización, que hemos estado ahorita en la parte superior, hemos deslizado un poquito abajo, y acá dice descargar tus datos. Se van a sorprender de esto. Aquí lo que van a hacer es, ¿se acuerdan cuando hablamos de los derechos ARCO? Y decíamos, yo tengo derecho a saber qué cosa tienen de mí. Bueno, acá está tu derecho. Aquí le vas a pedir a Google toda la información que Google sabe de ti, para que tú te des cuenta todo lo que ha habido.
Y muy por seguro se van a encontrar ahí chats de hace 5 años, fotografías de hace 10 años, conversaciones, lugares donde estuviste, posición, latitud, longitud, lugares donde tomaste un lonche, algún hotel donde te fuiste de viaje, algún centro de esparcimiento donde estuviste. Todo ese historial va a estar ahí. Dándole clic aquí, te van a salir una serie de opciones que tú le puedes poner check. Son muchas, miren. Y estos son más, ¿eh? Acá he puesto algunas. Quiero ver mis calendarios, quiero ver, te va a salir si chateaste con el chat de Google, con quién chateaste, qué dijiste, si le mandaste una foto, qué foto le mandaste, absolutamente todo. Yo hice este ejercicio en su momento y créame que me quedé sorprendido. Me bajé solamente de mi información 10 gigas. Habían 10 gigas de información que Google sabía de mí. ¿Cuántos gigas tienes tú? Bueno, ahí tienes las láminas, te invito a que lo hagas y es una manera también de que puedas entrar en contacto con qué tan importante debe ser la privacidad para ti. Bueno, una vez que haces esto, exportas en un archivo y te dice que ese archivo va a estar, dependiendo de la cantidad de datos que sean, en 48 horas, en 24 horas, 72 horas. ¿No? Aquí me dice que son 48 productos los que les he puesto check, ¿no? Ustedes seleccionan lo que quieran. Un tema interesante y yo los invito a que lo hagan para que de esa manera puedan ver un poco cómo anda el tema de su privacidad y qué tanto hay información de ustedes. Bueno, en Facebook, que es otra de las redes sociales, ya estamos llegando al penúltimo tema, también es importante porque todos supimos de esta empresa, el Cambridge Analytica, que se supo pues que Christopher Wiley, bueno, y otro grupo de personas, pero él especialmente, un científico de 29 años, explotó pues una gran bomba cuando nos dimos cuenta que construyó una herramienta con estos datos que yo les decía y que tuvo la probabilidad de ayudar en las elecciones del 2016 a la presidencia de Estados Unidos. Pero, a ver, tiene sentido esto. Imagínense algo. Imagínense que en la red social somos 1 millón de personas, supongamos, y de 1 millón de personas, 900.000 personas estamos hablando, por ejemplo, del tema de la educación. Y la educación por aquí, y la educación por acá, y empezamos a hablar de temas de coyuntura. Si alguien analiza esos datos, va a decir, oye, ¿sabes qué? La mayoría de gente está hablando de educación y están hablando en especial de este punto. Eso puede ser usado por un candidato político como una opción, como una propuesta, y obviamente que va a calar en aceptación, porque sabemos claramente que las personas efectivamente están hablando sobre ese tema. Interesante, ¿no? Ese es el poder de la Big Data. Y es data que nosotros damos. Si no queremos darla, ya saben cómo empezar sus mecanismos de protección de datos y empezarlos a hacer desde hoy día. ¿Cómo pueden descargar la información de Facebook? Al igual como verán ustedes que se descargó la información de Google, acá también es espectacular. Bueno, yo particularmente no tengo Facebook, pero sí les puedo decir que por las personas que han bajado esta información, te sale pues con quién conversaste, a quién agregaste, quién es tu círculo de amigos, cuándo publicaste la foto, qué dijiste de una foto. Toda la historia de tu vida de Facebook está ahí. ¿Y cómo haces para obtener esa información? Te vas aquí a la configuración y una vez que estás en configuración le dices general y acá dice descarga una copia de tu información. Y ustedes pueden pedir aquí una copia de su información, ¿no? Crear un archivo y van a poder descargar un archivo. Una vez que Facebook les entregue ese archivo, va a ser algo como esto. Va a ser un archivo index.html que tiene todos tus mensajes, tus fotografías, tus videos. Entras con esta página y a partir de ahí ustedes van a poder obtener toda la cantidad de archivos, imagínense, que tienen, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes configurar algunas de las cosas de Facebook? Pues también tienen ustedes configuraciones en la parte de privacidad. Pueden ver ustedes cómo es que sus pacientes, perdón, sus amigos pueden recibirlos. Si ustedes, por ejemplo, tienen sistemas en los cuales tengan información relevante a un grupo o a otro grupo, acá pueden decir ustedes cómo regulan el tema de la privacidad. Y es muy importante. Igual con la lista de amigos, ¿no? ¿Qué cosa puede ver mi amigo? ¿Qué cosa puedo ver yo? Bueno, estos afinamientos estamos acostumbrados a no hacerlo. Típicamente creamos una red social, la usamos y no creo que ni en Facebook, ni en Google, ni en los celulares ustedes estén tan perennes de las opciones de privacidad. Pero creo que después de esta charla, que un poco estamos explicando las ventajas y las desventajas, pues a algunos de ustedes les gustará un poco ver y profundizar más en este tema
y esperamos que también bajen los archivos para que se den cuenta de qué información hay. Bueno, esta presentación la pueden bajar nuevamente aquí. Esto era un poco el tema que quería tocar con ustedes el día de hoy, y solamente como reflexión final, yo quisiera comentarles algo que me parece fundamental y que es importantísimo. Fíjense, las redes sociales permiten algo que hace muchos años no teníamos, es el poder de la comunicación. Eso es innegable. Cada tecnología siempre va a tener su parte positiva y su parte negativa. Pero también es muy importante que nosotros entendamos el concepto de privacidad, entendamos nuestros derechos ARCO y sepamos usar esta tecnología para el bien de nosotros. ¿Cuánto queremos exponer? Y también dependerá mucho de qué tipo de personalidad soy yo. Si soy una persona pública, un personaje público, dado porque soy político o porque soy, por ejemplo, un profesor o un conferencista, pues de repente sí me va a convenir tener mucha participación en redes sociales. Pero muy probablemente, si soy una persona que no tiene un cargo público y que de repente tiene a sus hijos en el colegio, etcétera, y de repente más bien tengo un puesto muy importante en un banco, en un lugar, quizás el poner a tus hijos es exponer a que otras personas puedan conocer un poco de tu vida íntima y no te convenga. Hay que buscar un balance. Yo creo que las redes sociales se han hecho para usarlas, pero en el sentido de que cada uno analice las competencias que tiene internamente de enfrentar esto. Porque esto es público, esto es abierto, esto es directo. Es decir, todas las personas pueden ver una red social. Recuerda que lo que pones en una red social no se borra. Y resumiendo el tema de encuesta, podemos decir que efectivamente al no leer muchas de las particularidades no nos enteramos de qué cosa puede haber detrás de estos elementos de publicidad. Sí les puedo decir algo. Hablé que la anonimización debería ser perfecta, pero les dije que no necesariamente a un 100%. Pueden haber casos en los cuales esos ID de publicidad que no asocian a una persona, en algún momento quizás podrían asociar a una persona. Y si ese fuera el caso, lo que se puede hacer es retroceder en el tiempo y saber qué hizo esta persona o qué consumió esta persona. Y ahí entra un tema muy interesante también a enfocar en un debate que me imagino vamos a trabajar a lo largo de hoy día y de mañana con los panelistas también, de cómo yo enfrento el tema del anonimato y el tema de difundir mi información. Para terminar, un punto que no he tocado de manera muy exhaustiva, pero que me gustaría dejarlo como un pensamiento, porque el tiempo es limitado, es el referido a cuáles son las competencias del ciudadano y cuáles son las competencias del gobierno frente a la privacidad. Y creo yo que esa brecha que hay entre ambos comportamientos, porque el gobierno debe procurar el bien común, pero el ciudadano busca su bien fundamental e individual. Entonces, el acercamiento entre el sector público y el sector privado frente al ciudadano es muy importante. Esas acciones colectivas que se pueden hacer para tomar estrategias es fundamental, sobre todo hoy en día que estamos enfrentando, como se dijo al inicio en la inauguración de la exposición, una transformación digital acelerada. La transformación digital acelerada debe incluir un componente de seguridad, que no necesariamente puede ser tan acelerado, y mis colegas así lo saben, porque en seguridad sí hay que plantear bien las cosas. Entonces, la seguridad es importante, el ciudadano en el medio, pero debemos plantear políticas y estrategias de transformación digital en este enfoque de pandemia para tener no solamente una digitalización que pueda en el tiempo sustentar un modelo de crecimiento para la población, sino que también sustente un modelo de economía de escala para todo un país. Eso era lo que quería comentarles el día de hoy, y quiero agradecer a Asís por la invitación, por estar aquí y por ser parte también yo de Asís, y nuevamente agradecerles que hayan estado en esta conferencia. Adelante, por favor. Mauricio, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Te pediría, por favor, nos ayudes a responder algunas preguntas. Por Estamos supuesto. todavía con algo de tiempo, unos 10 minutos para poder Sí. responder las consultas. Hay algunas muy interesantes
si se mantiene la privacidad inclusive de mensajes borrados. A ver, dale Ujú. una miradita a las consultas de nuestro auditorio. Adelante. Ok, a ver, vamos a ver algunas preguntas. Ujú. A ver, han puesto varias, muchas gracias. Verlas todas así, veremos así. A ver. Me dicen, si la mayoría de las aplicaciones que se utilizan en los dispositivos móviles tienen un sistema de localización propio, ejemplo, desconecto el servicio de localización propio del teléfono, acudo a una tienda y al salir de la misma, Google me pide que califique mi experiencia, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo saben que estuve en esa tienda? Bueno, recuerda algo. Recuerda que los mecanismos de ubicación son múltiples. Por ejemplo, ¿cómo sabe la policía que estuviste en esa tienda? Si pagaste con tarjeta de crédito, quedó eso en el POS. Y esa es la forma como ya saben que tú estuviste en esa tienda, por más que hayas tenido tu GPS apagado. Entonces, todo depende también del medio de pago, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, a ver. A ver. Ok, me dicen aquí, esta pregunta de aquí, pueden ponerlas al final, ¿ah? También estoy leyendo las últimas. La presentación, bueno, la pueden acceder ahí, va a estar también en las redes sociales de Asís. Al principio también les he dado el link de la presentación. Me preguntan cómo influencia el tema de tener apagado el GPS y generar movimiento a través de las antenas de operadores de telefonía. Bueno, entendería más o menos que la pregunta va a cómo se hacen otros mecanismos de geolocalización o localización. Bueno, recuerden que los operadores de telefonía lo que tienen es no una localización a la persona, sino una localización a la antena más cercana a la que te conectas. Es decir, yo puedo decir que una persona se conectó a la torre tal, que es la más cercana a la que estuvo, entonces eso me da un rango de acción, no me dice el punto exacto donde esta persona estuvo. Sin embargo, por ejemplo, en varios países de la región se está utilizando esta tecnología para el tema de concentración de personas, es decir, nuevamente, anonimizando, no me interesa quiénes, sino me interesa saber, dime ahorita en el mercado, por ejemplo, de productores, en el mercado central de frutas, qué sé yo, ¿cuántas personas hay? Entonces, con la emisión de la antena y los celulares que están activos en esas direcciones, podemos darnos cuenta que hay una concentración de 300 personas. Y nos damos cuenta que el aforo de ese mercado es de, por ejemplo, 200. Inmediatamente podemos, con esta tecnología, dar parte a las autoridades para que vayan a ese lugar y puedan poner un poco de orden porque hay muchas personas. Ese es un ejemplo de cómo se utiliza la tecnología. A ver, claro, acá me dicen, por ejemplo, que hay algunos datos y las estadísticas, incluso a veces de los usuarios, no las saben cuidar, ¿no? El tema de las estadísticas. Claro, el tema de las estadísticas tiene que ver con la información que uno va dando. Nuevamente, es información anonimizada. Pero si yo no quiero ser partícipe de eso, alguien me preguntó, si yo tengo mi celular, tengo un ID de publicidad, sí. ¿Lo puedo cambiar? Sí, pero ¿saben qué? La mala noticia es que las aplicaciones, lamentablemente, es muy fácil tomar el número de serie del celular y el número del email, que es un código interno. Entonces, finalmente, por más que cambies el ID de publicidad, siempre van a saber que es este modelo y este número de serie. Normalmente las aplicaciones tienen acceso a eso. Se está cambiando eso en las nuevas versiones de los sistemas operativos para cada vez restringir ese tipo de opciones, ¿no? ¿Qué más? Tenemos una, a ver, tú dime cómo estoy de tiempo, por favor, para cuántas Dale, preguntas nomás, yo te más. aviso, Mauricio. Acá hay una Ya estoy. pregunta que dice, ¿qué pasa con las pestañas de incógnito que se abren en el Google Chrome? ¿Esta Ah, es una claro. manera de negar información? Sí, es una manera de tener, sí, un primer concepto de privacidad para efectivamente dejar de colectar algunos datos. Y de hecho, hay también algunos navegadores web. Por ejemplo, hay un navegador web que se llama Epic. Epic, pero tienen que ponerle Epic navegador, ¿no? Porque si no le sale otra página. EPIC, ¿no? Epic, así como suena. Este navegador Epic, por ejemplo,
es un navegador que está compuesto por una característica fundamental, y es que asegura 100% tu privacidad. Y también tiene la capacidad de hacer proxy, y te da 5 IPs diferentes países para que también puedas tener navegación un poco más anónima, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos para poder buscar un factor, vamos a decir así, de privacidad mucho más amplio. Lo que no recomiendo yo, porque algunas veces a mí me han preguntado el tema de las VPNs, fíjense que las VPNs gratuitas no son recomendables por un tema muy sencillo. Cuando algo es gratis, tú no eres el cliente, eres el producto. Entonces, siempre mejor gastarse unos $5 mensuales quizás y tener una VPN pues de buena calidad que te permite tener también un concepto mucho más elevado de la parte de anonimización de tus datos. Si borras, Yolanda pregunta, si borras tu almacenamiento, tu información todavía puede ser accesible, imagino, ¿no? Si tienes un certificado de seguridad en una app, todavía puedes acceder a tus datos. A ver, son dos preguntas. La primera, si borras tu información, lamentablemente sí queda una copia. ¿Y dónde te vas a dar cuenta, Yolanda? Si tú bajas la información de Gmail, como te expliqué ahora en la presentación, te vas a dar cuenta que hay información que borraste, pero está ahí. Y la segunda pregunta del certificado digital, los certificados digitales lo que hacen es garantizan la seguridad de la información en tránsito, es decir, cuando se mueve de un punto A a un punto B, ¿sí? Para eso sirve el certificado digital. Y aquí tenemos otra pregunta más, a ver. Está bien larga. A ver. A ver, acá nos preguntan, quería entrar una persona VIP, debería tener información, bueno, claro, un atentado contra una persona VIP, dice, ¿no? Debería tener información de las actividades, rutinas. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede ayudar a la protección de los datos de los activos, ¿no es cierto? En base a esta línea, para evolucionar. A ver, hay diferentes programas, pero quiero también que entiendan un tema que pasa con el tema de, por ejemplo, la seguridad electrónica, ¿no? Porque ya te vas a la seguridad electrónica, entiendo por tu pregunta. Si yo te digo que tengo una seguridad extremo-extremo, vamos a poner WhatsApp. Yo tengo un WhatsApp encriptado de extremo-extremo, quiere decir, es la mejor seguridad. Pero si dentro de tu teléfono la información de WhatsApp viene encriptada, ¿verdad? Pero para que tú la veas, tú no lees encriptado, se tiene que desencriptar. Si alguien tiene un teléfono intervenido de manera electrónica, lo que hace el bicho que está dentro de tu teléfono es lee el mensaje de WhatsApp en el momento que se desencripta. Y de nada te valió el cifrado extremo-extremo, porque el cifrado extremo-extremo te va a garantizar que en el camino el mensaje no pueda ser tomado. Pero cuando tú lo desencriptas, si tu teléfono está comprometido, sí podrían verlo. Entonces, el detalle ahí es ver que el teléfono no esté comprometido. Una muy buena opción es tratar siempre de estar con las últimas versiones del sistema operativo. Si tu celular es muy antiguo, generalmente ya tengas algún problema con el tema de privacidad. Y bueno, yo creo que acá hacemos con la última. Sí, dale la última y por favor con unas palabras finales para cerrar tu bloque. Listo. Entonces, la última, a ver. Bueno, acá es una pregunta que tiene que ver cómo adentrarse en el mundo de la seguridad electrónica, ¿no? Bueno, la seguridad electrónica es otra rama muy interesante también y tiene que ver con la parte de dispositivos. Por ejemplo, los que estamos habituados a la seguridad en computadores, pues sabemos que de repente usando Python, usando un software como Wireshark, escuchando el tráfico, los paquetes, podemos hacer una auditoría. Pero fíjate, por ejemplo, que si yo quiero hacer una auditoría de un carro, o de un avión, ya me encuentro como sistemas más complejos, como por ejemplo Modbus. Y Modbus es una tecnología en la cual no vas a hacer las auditorías con un Python o con un software que te permita hacer un análisis de vulnerabilidad, sino tienes que hacerla con Assembler. Entonces, es muy importante el tema de conocer los lenguajes de programación de máquina y meterse a un más bajo nivel si queremos entrar, por ejemplo, en auditorías a sistemas de aviación, sistemas de carros inteligentes y todo esto, por poner un ejemplo. Muy bien, como palabras finales, solamente recalcar que la importancia de la privacidad está en vuestras manos, en que ustedes puedan tomar conciencia de esto y cada vez ir conociendo más las aplicaciones. Sabemos manejar un carro, pero no sabemos manejar un avión comercial, ¿verdad? Bueno, a veces nos parecen las aplicaciones un avión comercial porque tienen un montón de opciones, pero por el tema de verdad, de las garantías
y por el tema de conocer un poco más los derechos que yo tengo en privacidad, sí valdría la pena tomarse la molestia de ir investigando actividad por actividad o app por app, si lo quieren así, para ver de qué manera yo puedo ir cerrando un poquito la información que yo envío. Y recuerden, la seguridad es un eje transversal y está compuesta de diferentes enfoques: seguridad electrónica, seguridad física, seguridad de la información, ciberseguridad. Hoy día, en este tema, vemos una serie de estos elementos que se juntan y se conjugan y que tienen que ir trabajando de manera sostenida con un enfoque holístico para poder ver todo el tema y dar una solución integral. Muchas gracias por haber estado conmigo en este primer bloque y ahora los invito a que sigan con el segundo bloque, que también está espectacular. Muchísimas gracias. Listo, Mauricio. Muchísimas gracias por tu participación. Excelente, como siempre, muy buena información. Anunciamos a todos los asistentes que la información presentada por Mauricio se va a compartir a través de nuestras redes.